y nos dé una buena brecha, ¿no? De cuando se va, digamos, a administrar los medicamentos sedantes y bloqueantes neuromusculares en el paciente, hasta que yo consiga, ¿no? Colocar el tubo orotraqueal a través de cuerdas vocales y estar en tráquea para que todo ese proceso, bien, mi paciente no me desature más de lo que ya me está desaturando. Y idealmente, si lo hizo en un momento con la preoxigenación, llevar la saturación al valor más alto e ideal para que de esa forma, digamos, yo no tenga problemas en la gestión de la vía aérea. Acá tenemos justamente una gráfica, ¿no? Donde vemos un paciente obeso de 127 kilos, donde su tiempo de apnea segura es más corto que en un paciente normal, que inclusive en el paciente pediátrico y en un paciente adulto con comorbilidades. Entonces acá hay una diferenciación de 4 tipos de pacientes: el obeso, el pediátrico, donde ambos, digamos, tienen un tiempo de apnea segura bastante corto, y la forma y la caída de la saturación, si es que no logro optimizar esa vía aérea y conseguir la obtención de la vía aérea definitiva como tal, me va a caer y podría tener un desenlace fatal. El adulto con comorbilidades también tiene, digamos, no es tan alto, pero ya acá vemos un paciente normal de 70 kilos adulto, donde inclusive 8 minutos o más de ello, digamos, podría estar en este estado. Entonces es importante mencionar que definitivamente nos vamos a encontrar con problemas si no logramos gestionar de una forma óptima la vía aérea. La tercera P viene a ser la premedicación, ¿no? Donde, digamos, el objetivo de esta P es mitigar efectos adversos asociados a la intubación. Por ejemplo, ¿no? En pacientes que vienen con un incremento de la presión intracraneal, pacientes que están con broncoespasmo o con gran hiperactividad bronquial, bien, en aquellos pacientes, ¿no? Donde justamente acá se aumenta la descarga simpática, ¿no? Y donde hay bradicardia, ¿no? Y que justamente eso sucede en niños. Hay una mnemotecnia también que es el LOAD, ¿no? Por las siglas LOAD, donde se brinda al paciente lidocaína, opiáceos, atropina ¿no? Que son los desfasiculadores. Esto se ha reducido principalmente a brindar al paciente lidocaína y fentanilo, ¿no? Que idealmente son los fármacos con los que contamos normalmente, ¿no? Para hacer todo este proceso de la secuencia rápida de intubación. Pero van a tener también características especiales e indicaciones especiales. Por eso lo importante es individualizar a cada paciente. No a todos darle lo mismo como si fuera una receta de cocina o como si fuera paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. Y justamente ese quizás podría ser una de las limitantes en la secuencia rápida de intubación, cuando a veces uno trata de cumplir con las 7 Ps, primera P, segunda P, tercera P hasta la séptima, porque podría, digamos, entrar en ese aspecto de brindar lo mismo a todos los pacientes. Entonces, tener mucho cuidado con ello, ¿no? Entonces, como se había mencionado en la premedicación, tenemos lidocaína, fentanilo, ¿no? La lidocaína, en cuanto a la dosis, unos 5 miligramos por kilo, un inicio de 45 a 90 segundos y una duración de hasta 20 minutos, ¿no? En incremento de reactividad bronquial y en sospecha de incremento de la PIC. Y también tenemos el fentanilo, 3 microgramos kilo, inicio a los 2-3 minutos, ¿no? Y una duración de 30 a 60 minutos. Sospecha de incremento de PIC y también en cardiopatía isquémica. Y todos los inductores, algunos digamos que se usan más en los ambientes de anestesiología, otros en la unidad de cuidados intensivos, otros en las unidades críticas como shock trauma en lo que es emergencia, pero no olvidemos de que en estos tiempos de pandemia estamos con gran escasez de estos medicamentos. Muchas veces nos vemos forzados a trabajar con lo que tenemos, lo cual no es lo más óptimo y lo más correcto. Por eso, cuando se van a hacer estos procedimientos de manejo avanzado de la vía aérea y el paciente que va a ir a ventilación mecánica, estos fármacos y estos medicamentos debemos limitarlo para esos pacientes, debemos limitarlos para esos procedimientos. Tenemos tiopental, midazolam, etomidato, propofol, ketamina. Entonces, con lo que tengamos, ¿no? De una forma óptima y sobre todo haciendo una buena sinergia, ¿no? de fármacos, vamos a poder nosotros conseguir esta gestión de la vía aérea. Tenemos a la parálisis, ¿no? Acá, como la cuarta P, y es utilizando los bloqueantes neuromusculares. Tenemos, ¿no? Diferentes sellos, el becuronio, rocuronio, rapacuronio o succinilcolina, ¿no? Que son despolarizantes y no despolarizantes. Entonces, acá, digamos, el quid del asunto es en qué momento los voy a aplicar.
Si bien es cierto, hay una serie de pasos con la secuencia rápida de intubación, se postula en COVID-19 la inducción de secuencia rápida modificada, que puede ser justamente inversa, ¿no? Lo convencional es el opioide, el hipnótico y el relajante. Pero si yo quiero, digamos, conseguir resultados óptimos y disminuir todo ese tiempo que me va a tomar, digamos, en mi paciente, que está despierto y que pierda ese despertar y que pueda, digamos, ser abolido su tono muscular, yo lo puedo conseguir con una buena elección de mis fármacos. Y, por ejemplo, se postula que primero podría utilizar el bloqueante neuromuscular y posteriormente el hipnótico. Y este intervalo de tiempo que mencionábamos desde que, digamos, al paciente se le administra la medicación sedante y llega a su estado óptimo de parálisis, este intervalo de tiempo se llama sedation lag time en inglés, lo cual traduce que justamente cuando la curva del efecto del sedante se encuentra, bien, en este caso, con la curva del medicamento del bloqueante neuromuscular y ambos caen y rápidamente hacen que el paciente pierda el tono muscular y lo llevan al plano anestésico deseado, ideal para poder justamente ya abordar vía aérea, gestionar esa vía aérea, introducir mi videolaringoscopio o mi laringoscopio de acero inoxidable normal, convencional, mis tubos orotraqueales y hacer todos mis procedimientos, ¿no? Para poder finalmente conseguir esa vía aérea definitiva y que el paciente esté intubado y gracias a ello pueda ser conectado al ventilador mecánico. Entonces, el problema va a ser acá cuando, digamos, nos encontramos o tenemos, ¿no? Una combinación de fármacos donde van a tener, digamos, un periodo de sedation lag time demasiado largo y demasiado prolongado. Me va a tomar mucho tiempo que mi paciente no lo llevo a ese plano anestésico deseado ideal. Todavía sigue despierto, todavía sigue combativo, todavía el paciente, digamos, está con su lengua, está rígido, bien, no me permite gestionar y peor aún, si empieza a toser, a combatir cuando yo pienso, creo de que ya lo llevé a ese plano, pues estoy en mayor riesgo de poder contagiarme, tanto al operador como al equipo. Entonces, por ello, se vuelve a insistir en ello, la elección de los medicamentos, ¿no? Del sedante con el paralizante es lo ideal para poder conseguir que este periodo de sedation lag time sea el más corto posible y sea rápido. Ahí es donde se menciona la esencia de toda esta secuencia rápida de intubación. Su esencia radica en que el periodo del sedation lag time sea el más corto y rápido posible. Porque si vamos a desdoblar todas las 7 Ps que venimos conversando hasta el día de hoy, pues definitivamente vemos que esta secuencia rápida de rápida tiene muy poco. Y esto podría causar confusión. Y digamos, si es que queremos cumplir cada P así a ojos cerrados, pues inclusive podríamos tomar mucho más tiempo. Quinta P es el posicionamiento, ¿no? Y esto, digamos, para qué lo hacemos? Para poder obtener una óptima laringoscopía. El tema de, digamos, manipular la cabeza de mi paciente para tratar de alinear los 3 ejes, ¿no? Ahora, vemos de que así hagamos diferentes maniobras de hiperextensión, coloquemos almohadillas en cabeza, en los hombros y todo ello, no vamos a lograr equiparar esos 3 ejes. Eso idealmente podría mencionarse que es un mito. El laringio faringio idealmente sí podremos equipararlos, pero definitivamente el eje oral va a ser muy difícil. Entonces, hay que tener cuidado con estas maniobras también. Se postula, idealmente, digamos, cuando al paciente se le coloca en la posición de rampa a 30 grados aproximadamente y se trata de equiparar en una línea horizontal a la horquilla external con el conducto auditivo externo. Y esa es una maniobra o una posición que, por ejemplo, los especialistas de anestesiología en sala de operaciones, cuando intuban a los pacientes, sobre todo obesos, bien, han intervenido esa vía aérea de esa forma. Entonces, ya que la característica con la cual nos estamos enfrentando ahora en pandemia del paciente COVID-19, la mayoría de ellos son obesos, pues es una posición ideal. No olvidemos también aquellas manipulaciones en cuello, como la MLE o la manipulación laringe externa. Entonces,
debemos también vigilar, ¿no? De una forma constante aquellas intervenciones que van a ayudar a que con la posición de mi paciente, la óptima visualización, en este caso de las estructuras anatómicas en vía aérea, puedan ser en este caso las ideales, ¿no? Como por ejemplo succionar y hacerlo con mucho cuidado, porque si vamos a aspirar secreciones, nos estamos o podríamos tener mucho riesgo de contaminarnos. Por eso todo parte, ¿no? Con el ideal EPP, que es el equipo de protección personal, en un salón ideal y con el mínimo número de personas para poder justamente, ¿no? Llevar esta vía aérea a un manejo avanzado y sobre todo que el personal sea el más entrenado, el más calificado. Y también debemos ver acá por el estado de oxigenación del paciente. Sexta P ya viene a ser la colocación y la verificación de la posición del tubo, chequear la flacidez de la mandíbula, pasar el tubo orotraclear, clamparlo cuando ya, digamos, se encuentra en vía aérea y confirmar la colocación del tubo mediante capnografía. De esta forma, digamos, ¿no? Vemos aquí en las imágenes que se le ha colocado el tubo de Hebe, ¿no? De este tubo de hule de la jeringa de 20 cc, se ha hecho un piquete y se ha pasado la guía. Una vez que se introduce ya el tubo orotraqueal atraviesa cuerdas vocales y se encuentra en tráquea, bien, se conecta al ventilador mecánico, ¿no? Previo retiro de la guía y se clampa hasta que se pueda conectar y de esta forma, con esos procedimientos, se está disminuyendo la liberación de los aerosoles. Es importante visualizar la curva capnográfica. Como estamos con el uniforme, ¿no? En este caso, la máscara, los lentes oculares, la mascarilla N95 o las Total Face, Full Face o los sistemas de independencia como son los PAPR, ¿no? Los purificadores de aire a presión positiva, pues va a ser muy difícil utilizar un estetoscopio. E idealmente el gold standard para la verificación de que justamente nuestro tubo orotraqueal se encuentre en tráquea es la capnografía. Bien, y tenemos ya como séptima P y última P los cuidados post-intubación, que en este caso, ¿no? Ya es el tema de la fijación del tubo. Si tenemos o contamos con el fijador comercial, como lo es, por ejemplo, el fijador de tomas, pues utilizarlo. Si no, esparadrapos o de la forma convencional con pitas, como normalmente lo hemos hecho. Bien, conectar ya el paciente, ¿no? A un ventilador mecánico que idealmente va a contar con todos sus filtros antivirales. Bien, ya programado, seteado para hacer la conexión directa y no perder más tiempo. De esta forma se evita, ¿no? La ventilación manual con la máscara válvula balón bolsa. E idealmente no hacerlo ni en la preoxigenación ni en la posintubación para reducir la liberación de los aerosoles. Ya iniciar los protocolos de pseudoanalgesia. Si bien es cierto, yo llevé a mi paciente a ese plano anestésico ideal, pero fue para el momento de la intubación. Si mi paciente iba a ir, en este caso ya ventilación mecánica protectiva pulmonar con mis diferentes maniobras, ¿no? Que digamos van a ser avanzadas para tratar justamente el COVID, bien, necesito yo ya iniciar la pseudoanalgesia. Debemos también realizar la radiografía de tórax, realizar un electrocardiograma y de esta forma continuar ya con todo el manejo crítico propio para estos pacientes. Entonces, de esta forma hemos resumido, ¿no? Y hemos descrito todos los pasos, las 7 P's de la secuencia rápida de intubación, hemos visto su esencia, ¿no? Y se ha brindado justamente todos los procedimientos y las intervenciones que deben ser las más seguras posibles, porque acá nos estamos enfrentando efectivamente a este virus que es tan letal para nuestros pacientes, pero si bajamos la guardia y no prestamos ideal atención en esos detalles importantes y especiales, pues nos podríamos contagiar. Entonces, concluimos, ¿no? Que la secuencia rápida de intubación es una propuesta, ¿no? Que con algunas modificaciones en el manejo actual de esta pandemia, ¿no? De los pacientes COVID-19 para el control de la vía aérea urgente. Entonces, se propone esta secuencia, ¿no? Bien, como una secuencia óptima para manejar estos pacientes. No olvidemos, no llevarla como receta de cocina, no insistir en tomarnos todo el tiempo para cada P, pero saquemos lo óptimo de ello, como es la preoxigenación, idealmente 5 minutos con los dispositivos de bajo flujo. Saquemos idealmente la óptima elección de fármacos, ¿no? Y todas las maniobras e intervenciones que van a brindar seguridad. Vemos que las contraindicaciones a la secuencia rápida de intubación son relativas, pero sí pueden presentarse problemas, ¿no? Y sobre todo, como ya se había mencionado, con la elección de los fármacos, ¿no? Y ante esta pandemia, sobre todo, nos enfrentamos también a la escasez de fármacos, de dispositivos, ¿no? De camas y todo ello. Entonces, bien, esa ha sido